Hola amigos, bienvenidos a Código Salud 21, yo soy su presentador Alex S. González y hoy quiero hablar de el síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué es el ovario poliquístico? Bueno, es un trastorno hormonal en la mujer que se caracteriza por la presencia de quistes foliculares en los ovarios. Y bueno, para explicar un poco cómo se produce esta enfermedad, qué se puede hacer para contrarrestar los efectos de esta enfermedad, quiero apoyarme en esta pizarra digital que tengo aquí y que estoy seguro que les va a ser más fácil a ustedes entender qué pasa con el ovario poliquístico, cómo se produce, los síntomas principales y cómo contrarrestar los efectos de este desbalance, este trastorno hormonal. Porque fíjense, el ovario poliquístico, estos quistes anormales en el ovario, son producto de un trastorno hormonal. Y vamos a explicar ahora con detalles en qué consiste esto. Bueno, todos saben que, como pueden ver aquí en esta imagen, el sistema hormonal femenino está controlado por la glándula pituitaria. La glándula pituitaria, por supuesto, está aquí en el cerebro, se conoce también como hipófisis, ¿no? Y la hipófisis libera dos hormonas que son esencialmente importantes para el ciclo reproductivo de la mujer. Esas hormonas son la LH, que es la hormona luteinizante, y la FSH, que es la hormona estimulante de los folículos. Ahora bien, ¿qué hacen la LH y la FSH? Bueno, la LH y la FSH son liberadas a la sangre y, por supuesto, van a llegar aquí a los ovarios. ¿Y qué hacen la FSH y la LH en los ovarios? Bueno, este es un ejemplo de un óvulo inmaduro, es decir, ese óvulo que no ha sido liberado para ser fecundado, sino que está todavía en el ovario de la mujer. Y el óvulo es esta estructura circular que está aquí. Este es el huevo, el óvulo inmaduro, o huevo, como también se conoce, que está rodeado por dos capas de células. Bueno, esta capa es las células granulosas y estas son las células teca. Las células teca. ¿Qué pasa con estas dos capas? Bueno, cada hormona va a estimular una de esas capas, ¿no? Tenemos que la LH, la hormona luteinizante, va a estimular las células teca para que produzcan andrógenos. ¿Qué son los andrógenos? Bueno, los andrógenos, para que tengan una idea, son los familiares de la testosterona. Sí, la mujer produce también pequeñas cantidades de andrógenos, pero este andrógeno, por supuesto, va a ser convertido en estrógeno, una especie de estrógeno, por las células granulosas cuando la FSH activa las células granulosas. Y ese estrógeno es el que va a hacer que este óvulo sea liberado y sea fecundado más tarde. Este es el ciclo normal de pudiéramos decir, el proceso reproductivo de la mujer. Este es el ciclo normal. Ahora bien, ¿qué pasa con el ovario poliquístico? Bueno, la LH va a estar aumentada en el ovario poliquístico. Y al subir la LH, los andrógenos también suben. Por supuesto, se produce mucha testosterona. Y este es, pudiéramos decir, uno de los pilares de la sintomatología del síndrome de ovario poliquístico. Es un exceso de LH, un exceso de hormonas masculinas y hace que a la mujer le salga acné, es decir, le salga esos granitos en el rostro excesivos. También produce hirsutismo. ¿Qué es el hirsutismo? Es la presencia de vello en zonas que son típicamente de hombre, como puede ser vello en la barba, vello en el bigote, que por supuesto a muchas mujeres, bueno, todas las mujeres, casi todas las mujeres les desagrada ese vello excesivo en zonas típicas de masculinos, porque los andrógenos, incluida la testosterona, hacen que se produzcan estos vellos faciales, que crezcan estos vellos faciales. El exceso de andrógeno también es particularmente nocivo porque estas mujeres que padecen de ovario poliquístico en su gran mayoría son obesas. Ahora, ¿cuál es el problema de la obesidad y la relación de la obesidad
con el síndrome de ovario poliquístico. Bueno, ahí hay un problema. ¿Por qué? ¿Qué hace las células del tejido graso cuando la persona está con exceso de peso, con obesidad? Bueno, dentro del tejido adiposo hay una enzima, hay una sustancia que es la aromatasa. Y la aromatasa lo que hace es coger los andrógenos y transformarlos en estrógenos. Fíjense qué cosa peculiar. Sube las hormonas masculinas, la mujer adquiere esos atributos masculinos, el vello facial, el acné, etc. Pero sin embargo, también hay un aumento en la producción de estrógeno. Ahora bien, cuando sube la producción de estrógeno, ¿qué hace? Se inhibe la FSH. Y esta es la segunda característica del síndrome de ovario poliquístico. Es decir, tenemos un aumento en la LH y una disminución en la FSH. Ahora, cuando disminuye la FSH, ¿qué pasa? Que este óvulo no va a ser liberado para ser fecundado luego, sino que el óvulo se queda degenerado dentro del ovario y, por supuesto, se produce un quiste que se llena de líquido y por eso es que vemos la imagen típica del ovario poliquístico. Este es un ultrasonido de una paciente que padece de ovario poliquístico y solo para que tengan una idea, este es el ovario. Esta estructura aquí es el ovario. Y esto que ustedes ven aquí son los folículos degenerados llenos de líquido en su interior, llenos de fluido en su interior. Y por eso es que la enfermedad se conoce así como síndrome de ovario poliquístico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una joven, normalmente en edad reproductiva, que es obesa, es decir, que tiene un aumento en el tejido adiposo corporal, que presenta resistencia a la insulina. Este asunto de la resistencia a la insulina no es solamente efecto de este síndrome de ovario poliquístico, sino también es causa de síndrome de ovario poliquístico. ¿En qué sentido? En la sangre hay una globulina que es el Sex Binding Hormone Globulin o la globulina fijadora de las hormonas sexuales, como se conoce en español. Es que la función de esta globulina es que la testosterona, es decir, los andrógenos, se adhieren a ella y la testosterona no está libre en la sangre. Ahora bien, la insulina desplaza a la testosterona de esta globulina fijadora de las hormonas sexuales y la testosterona aumenta. La testosterona aumenta. Entonces tenemos un problema. Tenemos la FSH está baja, la LH está alta y la insulina está alta también. Y esta es la combinación perfecta para que se produzca el síndrome de ovario poliquístico. Por supuesto, también va a tener trastornos menstruales, no va a ovular, es decir, que tiene infertilidad. Le es difícil a la mujer con síndrome de ovario poliquístico llegar al embarazo y, por supuesto, va a tener signos y síntomas clásicos de la resistencia a la insulina, como son la prediabetes, la diabetes tipo 2, etcétera, etcétera. Todo esto, por supuesto, hace que la paciente tenga varios riesgos. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos del síndrome de ovario poliquístico? En primer lugar, el cáncer de útero, específicamente del endometrio, que es la capa interna del útero. Y esto está dado por un aumento en el estrógeno. Es decir, el estrógeno estimula el endometrio y se produce un trastorno en esa capa y hace que la persona sea más susceptible a padecer de cáncer de endometrio. También va a tener un aumento en la posibilidad de enfermedades cardiovasculares, como son la angina de pecho, el infarto al miocardio, la acumulación de placas de ateroma en las paredes de los vasos sanguíneos coronarios. Y esto, por supuesto, hace que la paciente presente predisposición a padecer de episodios cardiovasculares con más frecuencia. También, como ya dije anteriormente, infertilidad,
alopecia y hirsutismo, es decir, alopecia quiere decir a la mujer se le cae el pelo en las zonas donde se presenta la calvicie masculina, y el hirsutismo, que está casi siempre presente en todas las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Ahora bien, ¿qué podemos hacer si tenemos el diagnóstico de ovario poliquístico? Hay varios pilares del tratamiento para el ovario poliquístico, pero lo primero que hay que hacer, y es lo que se recomienda a todas las pacientes, fíjense, un 10% de las mujeres padecen de ovario poliquístico, quiere decir que una de cada 10 padecen de síndrome del ovario poliquístico, es decir que es muy común, súper común este fenómeno adverso en las mujeres. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es vencer la resistencia a la insulina. Es decir, si nosotros logramos bajar los niveles de insulina en sangre, estaremos dando el primer gran paso para resolver los problemas del síndrome de ovario poliquístico. Ahora bien, ¿cómo se disminuye la producción de insulina por parte del páncreas? ¿Cómo podemos de manera natural reducir los niveles de insulina en sangre? Todos conocemos el secreto. En primer lugar, el ayuno intermitente. El ayuno intermitente, cada vez que usted come, el cuerpo produce insulina. En segundo lugar, tenemos la dieta con bajo índice glucémico y bajo índice insulínico. Es decir, comidas que no disparen la producción de insulina y comidas que no disparen un aumento en los niveles de glicemia en sangre. Estamos hablando de las grasas, las proteínas sanas y los vegetales. Mucho cuidado con el azúcar, mucho cuidado con los carbohidratos. Casi siempre se le recomienda al paciente que corte con el azúcar y que corte con los carbohidratos refinados, estos, el pan, las pastas, la papa, la patata, el maíz, todas estas viandas como son el boniato, el plátano, que tienen alto índice glucémico y tienen un alto índice insulínico. Y en tercer lugar, la práctica de ejercicio físico. Eso es vital, que la persona pueda practicar ejercicio físico para mejorar la sensibilidad a la insulina. Recuerde que cuando usted está practicando ejercicios físicos, usted no necesita insulina para que las células del cuerpo, específicamente los músculos, puedan utilizar esa glucosa. Y por supuesto produce una disminución en los niveles de glucosa, y cuando disminuye la glucosa, disminuye la producción de insulina. Es importantísimo también bajar de peso. Bajar de peso, eso es lo primero. Es decir, cuando una mujer va a la consulta y presenta los síntomas y signos clásicos de ovario poliquístico, y en el ultrasonido se puede ver, en las pruebas de química sanguínea se puede ver cómo es un aumento en la LH, una disminución en la FSH, un aumento en la insulina, un aumento en los niveles de hormonas masculinas. Lo primero que se le recomienda es bajar de peso, porque la obesidad, y lo digo con el mayor respeto a las personas que, por supuesto, padecen de obesidad, la obesidad no es solamente un problema estético, va más allá de la estética y la percepción y la impresión, sino que es un grave problema de salud. La obesidad es un grave problema de salud, y lo primero que se recomienda es bajar de peso. Por supuesto, hay tratamientos medicamentosos como son los anticonceptivos orales. Si la mujer no planea quedar embarazada, hay un medicamento que se utiliza mucho, que es el clomifene, que es un medicamento que, por supuesto, ayuda a que se produzca la ovulación. Y, por supuesto, que esto es un uso que se le da a la metformina también, que no es específico para esto, sino para controlar la hiperinsulinemia. Ahí tenemos la metformina. Pues bien, amigos, esto es a grandes rasgos y de manera sencilla, explicado de manera simple, en qué consiste el síndrome de ovario poliquístico y qué podemos hacer, cuáles son los síntomas y signos característicos y qué podemos hacer contra el síndrome de ovario poliquístico. Recuerde que aquí en Código Salud 21 siempre utilizamos información científica confiable. Es decir, estos son los estudios que se han hecho más recientes, y por supuesto siempre hacemos énfasis en cómo manejar las enfermedades de manera natural. El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad totalmente manejable de manera natural, sin necesidad de medicamentos. Siempre recomendamos estas indicaciones específicas, como son la pérdida de peso y tratar la resistencia a la insulina de manera natural con el ayuno intermitente, la dieta
baja en azúcares y carbohidratos y la práctica sistemática de ejercicio físico. Pues bien amigos, como siempre les digo, no tomen ninguna decisión sin antes consultar con un profesional de salud. Recuerde que la información que damos aquí es información general y está, por supuesto, el propósito de nuestra información es con fines informativos para ayudarlo a usted a comprender en qué estado se encuentra y cómo puede manejar alguna de estas enfermedades de manera natural. Como siempre les sugiero, suscríbase a mi canal para que se mantenga actualizado sobre temas de salud importantes para usted y los que lo rodean, y espero que este video haya sido de interés y nos vemos en un próximo encuentro.